Pregunta Mauricio, no me quedó muy claro que es un estadístico, sé que es por barra, X barra, pero no sé qué más. Bueno, globalmente, X barra es un estadístico. Los estadísticos, acuérdense que dijimos que eran funciones de la muestra, eso lo vimos cuando vimos estimación puntual. Estadístico es toda función de la muestra. Un estadístico es el mínimo, una muestra el máximo, la media, X barra, la varianza S cuadrado, la desviación estándar S, la mediana, todo lo que calculen sobre datos de la muestra se llaman estadísticos. La particularidad de los estadísticos es que, como vimos ese día, que teníamos una población de la cual podíamos tomar distintas muestras, y esos estadísticos tomaban, menos mal que no aparece en la pantalla, lo que dijo, tranqui. Los estadísticos pueden tomar distintos valores en distintas muestras, por eso vimos que una característica de los estadísticos es que son variables aleatorias, o sea, varían aleatoriamente según la muestra que uno tome. Y la otra cosa importante del estadístico es que lo usamos para estimar parámetros desconocidos de la población. Entonces vimos, el estadístico X barra es mu sombrero, porque estima a la media poblacional mu. El estadístico S cuadrado es sigma cuadrado sombrero, porque estima la varianza poblacional sigma cuadrado. El estadístico S es sigma sombrero, porque estima la desviación estándar poblacional sigma. Siempre que vean un parámetro con un sombrerito arriba, quiere decir que están hablando del estimador de ese parámetro. Un parámetro con un sombrerito arriba es un estadístico, porque estamos calculando un estimador de ese parámetro. ¿Está bien, Mauricio? ¿Más claro? Bueno, no repito para que no quede grabado lo que dijiste. Bueno, entonces empecemos. Volvemos al grafiquito nuestro de siempre. En este grafiquito que estaba todo lo que hacíamos con la estadística, teníamos acá, donde todo lo que está es lleno con este cuadrito de líneas punteadas celestes, es todo lo que es estadística descriptiva. Acá ya es la estadística descriptiva, sea una observación individual o los estadísticos que calculamos en muestras de observaciones. Y dijimos que después lo que nos interesaba era pasar de esto, voy a poner punterito así se nota mejor, lo que nos interesaba era pasar de estos estadísticos calculados en la muestra hacia la población de observaciones. ¿Quién caracterizaba esta población de observaciones? Los parámetros. Ya nombramos mu, sigma, sigma cuadrado, etc. Parámetros de tendencia central y parámetros de dispersión. Entonces, con los estadísticos estimamos los parámetros. Nosotros hicimos acá una estimación puntual de esos parámetros y después nos asomamos a la inferencia estadística cuando vimos los intervalos de confianza, porque decíamos, el estadístico es un estimador puntual, sé que el parámetro anda cerca de ahí, ¿qué tan cerca? Me lo dice un intervalo de confianza que se extiende entre los límites calculados sobre la muestra y nos asegura tener un 1 menos alfa por ciento de confianza de que esos límites incluyen al parámetro. ¿Está bien? Bien. Entonces, ahora vamos a ir de lleno a lo que se llama inferencia estadística. ¿Qué nos va a permitir hacer la inferencia estadística? Decir, nos va a hacer primero plantearnos preguntas acerca de los parámetros desconocidos. Y esas preguntas las vamos a plantear en forma de hipótesis. Y vamos a testear esa hipótesis para ver qué tan razonable es suponer las suposiciones que nos hicimos acerca de los parámetros. Por ejemplo, este estadístico me autoriza a pensar que este parámetro es igual, contra, mayor o menor que algo. Entonces, nuestra conclusión puede ser, podemos afirmar que el parámetro mu con la nueva dieta disminuye en más de X cantidad de kilos el peso inicial de los animales que siguieron esa dieta. Y esta afirmación de que ese peso medio en la población es mayor que tanto, lo afirmo con una probabilidad de error de tanto. Acuérdense que en el primer clase que vimos, resaltamos cuantificar el error. Entonces, uno nunca va a hacer una afirmación estadística de la cual esté 100% seguro, a menos que tuviera acceso a toda la población. Ahí podríamos calcular el parámetro y decir, este parámetro vale tanto. Pero como eso no voy a tener nunca acceso, y tampoco nunca acceso a la población de observaciones, me tendré que basar en los cálculos de los estadísticos que me permitirán estimar esos parámetros y sacar esas conclusiones con una probabilidad de error que vamos a querer que sea la mínima posible. Y después vamos a ver los criterios de qué tan mínima es esa probabilidad de error. ¿De acuerdo?
Entonces, perdón. Entonces, esas conclusiones las vamos a afirmar con una cierta probabilidad de error. Toda afirmación que yo haga en estadística tiene que tener adosada la probabilidad de error calculada, pero como es una probabilidad, necesitamos todo el background que ya usamos antes para que nos permita calcular esa probabilidad de error. O sea que ahora nos vamos a focalizar en eso, para sacar esas conclusiones y ver con qué probabilidad de error hacemos esas afirmaciones. Entonces, vamos a seguir. Un ejemplo, siempre mejor desarrollar la teoría sobre un ejemplo, ayuda a entenderla más. El ejemplo que tiene en la diapositiva 14 del teórico dice, un laboratorio hace una propaganda en la que dice que el tiempo medio en que su aspirina tarda en calmar el dolor de cabeza es menor que 15 minutos. Hace toda una publicidad y dice, en menos de 15 minutos a usted le va a parar el dolor de cabeza. Otro laboratorio de la competencia sospecha que lo que dice la propaganda no es cierto. Quiere decidir si le hace juicio o no, acusándolo de propaganda desleal. ¿Qué hipótesis plantearía? Entonces, fíjense, el laboratorio de competencia quiere probar o quiere desmentir al laboratorio. Entonces, ¿qué va a hacer para... Siempre primero definimos qué es lo que se mide, ¿no? Lo que juega acá es el tiempo en que la aspirina de la propaganda tarda en calmar el dolor de cabeza. Y siempre vamos a suponer que la variable X que usaremos será normal mu sigma. Entonces pensemos una experiencia. ¿Qué harían ustedes, laboratorio de la competencia, si quisieran desmentir a este laboratorio? ¿Qué es lo primero que hacen? Anímense a hablar. ¿Mm? Nadie se anima. Bueno. Les suministro aspirina a cierta cantidad de gente y veo cuánto tarda en calmar el dolor. Perfecto, exacto, esa es. Voy a medirlo en una muestra, porque no tengo toda la población. Buscamos personas al azar, dice Oriana. Bien. Valentina dice, probamos en buscamos personas al azar. Personas al azar uno tendría que saber en este caso dónde buscarlo. Entonces ahí intervienen los criterios de inclusión y exclusión de los que hablamos alguna vez para tomar la muestra. Entonces, ¿dónde vamos? No vamos a cualquier lugar, porque difícilmente encontremos personas tomadas al azar que tengan dolor de cabeza crónico o algo más grave. Entonces vamos a una institución donde se dedique a atender dolor, ¿no? Por ejemplo, en los institutos de neurología, etcétera, donde atienden esos pacientes que tienen cefaleas, neuralgia del trigémino y todo eso. Entonces vamos ahí, fijamos los criterios de inclusión y los criterios de exclusión. Una persona que pueda tener un traumatismo encefalocraneal, porque a lo mejor el dolor de cabeza le viene de otro lado, o no, no sé, el médico lo decidirá. Tomamos una muestra aleatoria de esos pacientes y les decimos, en el momento en que estás, por ejemplo, en el momento crítico del dolor de cabeza, te tomas la aspirina esta y le damos la aspirina. Probablemente usaremos un grupo de pacientes donde, bueno, en este caso en realidad no usaremos un grupo de pacientes control, porque queremos probar la aspirina. Entonces le decimos, tómate la aspirina y registra el momento en que sientas que te dejó de doler la cabeza. Algunos tardarán 15, otros tardarán más de 15, otros tardarán menos de 15. Bueno, no sabemos. Esa es la variable aleatoria que vamos a medir. El tiempo en que la aspirina tarda en calmar el dolor de cabeza. Entonces buscamos personas al azar de la población que nos sirva para analizar eso. Espera. Bien, muy bien, seleccionamos individuos al azar, supongamos institutos donde se atienden pacientes con cefalea, supongamos a efectos de esta clase de hoy que tomaremos 25 pacientes, les administramos la aspirina y registramos el tiempo hasta que declaran que ya no les duele la cabeza. Si uno pudiera medir en toda la población de pacientes que tienen ese tipo de cefalea o el dolor de cabeza que definimos que íbamos a tratar con esa aspirina, si pudiéramos toda la población y darles a todos la medicación, el tiempo medio sería mu. No necesitaría estimarlo, si pudiera medirlo en toda la población. Entonces, fíjense, uno si quiere probar, vamos a ver qué es lo que queremos probar. Yo busco ver si puedo hacerle juicio al laboratorio de la propaganda. Entonces, en general, siempre para todo testeo de hipótesis se plantean dos hipótesis. Una se llama hipótesis nula, y se le escribe H sub 0, hipótesis nula. Esa es la que se pone a prueba en general para ser rechazada. Y una hipótesis alternativa, H sub 1,
que se decidirá como válida si se rechaza la hipótesis nula. Entonces, si rechazo la nula, digo que vale la alternativa, porque va a ser siempre una hipótesis complementaria. En la nula siempre tiene que haber una igualdad, sea igual, sea mayor o igual, o sea menor o igual. Cada cosa la vamos a ver después mejor. Tiene que haber una igualdad. Y en la alternativa se plantea lo que queremos probar y lo que queremos demostrar. Pero ahora vamos a hablar de los posibles errores. Esto lo tiene la diapositiva 10 y tienen un cuadrito de doble entrada donde tienen. Una es la realidad, que la hipótesis nula es verdadera o que la hipótesis nula es falsa. Son las dos posibles opciones, no hay otra. O es verdadera o es falsa. Y acá va a ser la decisión que tomemos después de aplicar el procedimiento que vamos a llamar test de hipótesis. ¿Qué vamos a poder decidir? Que acepto, entre comillas lo vamos a explicar mejor después, que acepto H0, o bien que no puedo rechazar que vale esta hipótesis nula, o que la rechazo. Entonces, combinemos las cuatro posibilidades. Si yo la acepto y es verdadera, es un acierto, no hay ningún problema. Si yo la rechazo y llega a ser falsa, es otro acierto. Este acierto tiene un nombre, se lo llama potencia. Es la probabilidad de ocurrencia, ahora después vamos a razonar que vale este 1 menos beta que ponemos acá. Vamos a los errores. Si yo rechazo la hipótesis nula y llegaba a ser verdadera, se comete error de tipo 1. La probabilidad de cometer el error de tipo 1 la vamos a llamar alfa. Y esa se la suele llamar nivel de significación. Ese error de tipo 1 alfa, que es el que fija el experimentador, es el que se llama nivel de significación. Entonces acuérdense siempre, alfa es error de tipo 1, la probabilidad de rechazar H0 si es verdadera. Eso se lo van a acordar de memoria. Probabilidad de rechazar H0 si es verdadera. Vamos al otro error. El otro error es la probabilidad de aceptar siendo falsa. Eso se llama error de tipo 2. La probabilidad de cometerlo se lo llama beta y no se conoce, y después vamos a ver por qué no lo conozco y no lo puedo calcular, a menos que pongas alguna condición. Entonces, el que sí voy a poder calcular es este, es el error de tipo 1. Este va a ser la clave de todo el test de hipótesis. Entonces, en vista de los errores de decisión y los aciertos, pensemos lo siguiente. Esperen, algo más puse acá. Entonces dijimos, se llama nivel de significación, es el que controla el experimentador y puede elegirlo tan pequeño como quiera. Este es el que controlo en un test de hipótesis. Pero pensemos otra cosa. ¿Qué quiere probar el laboratorio competencia? ¿Quiere probar que mu es menor que 15 y no le hace juicio? Porque si mu es menor que 15 no le hago juicio, porque es lo que afirmaba el laboratorio. O quiero afirmar que mu es mayor que 15 y le hago juicio. Tengo esas dos posibilidades. En ambas posibilidades que yo planteé, de lo que quiera probar, siempre va a haber un error inherente. Y acuérdense que el error que yo puedo fijar siempre, que el que puedo controlar, es el error de tipo 1, el que llamamos alfa, el nivel de significación. Entonces, ¿se entiende que yo no sé bien qué es lo que querría probar? ¿Quiero probar que mu es menor que 15 para no hacerle juicio o quiero probar que mu es mayor que 15 para hacerle juicio? Y ahora vamos a ver que los errores en el test de hipótesis no tienen el mismo valor, no son igual de graves. Siempre hay alguno que es más grave que el otro, y ahí es donde nos vamos a basar para decidir. Fíjense, un error posible es decidir que mu es mayor que 15 si en realidad mu es menor que 15. No le pongo el igual todavía. Pensemos en los extremos, mayor o menor. Y el otro es decidir que mu es menor que 15 si en realidad mu fuera mayor que 15. ¿Cuál necesitamos que sea pequeño para convertirlo en nuestro error de tipo 1? ¿Cuál necesito que sea pequeño? Cuando uno no está muy claro, tiene que pensar cuál es el error que yo necesito controlar, porque de ocurrir sería grave para mí, para el laboratorio que va a intentar hacer juicio. ¿Qué es más grave para él? ¿Decidir que mu es mayor que 15 si mu fuera menor, o decidir que mu es que 15 menor si fuera mayor? Si yo decido esto, hago juicio, ¿no? Porque decido que es mayor, y si decido que es menor, no hago juicio. Entonces, este me lleva a hacer juicio, este me lleva a no hacer juicio. ¿Cuál necesito controlar? Piénsenlo. ¿Cuál sería más grave que de ocurrir, ocurriera? El primero, el que te lleva a hacer juicio. Muy bien. Yara, ¿sos vos? ¿Vos dijiste? No, perdón, Iván, este está el nombre de mi hermano. Está bien. Bueno.
Perfecto. Bueno, Iván. Iván dice que el primero sería más grave. ¿Todos están de acuerdo que el primero es más grave? ¿Por qué? Porque si yo decido que mu es mayor que 15, le hago juicio, y si en realidad mu es menor que 15, soné. Porque me embarqué en un juicio, me embarqué en costas de un juicio, me embarqué en el descrédito que puedo cometer si fallo, ¿no? Si no estaba en lo cierto. En cambio, en este segundo, si yo decido como es menor que 15 y en realidad era mayor, ¿cuál es lo más grave que me pasó? Nada, no hacer juicio, me quedé con las ganas nada más. Pero el primero sí es grave, porque si ocurre el primero, yo me embarco en toda una situación que implica costo moral, pecuniario, etc. Entonces, yo el primero es lo que tengo que controlar, necesito controlar. Jamás voy a saber cuál es la realidad, pero yo necesito informar una decisión con una probabilidad de error que yo pueda controlarla, que sea tan pequeña como quiera. Entonces la respuesta 1. Esto es lo grave, decidir que mu es mayor que 15 si en realidad mu es menor que 15. Es más grave la decisión errónea que nos lleva a embarcarnos en un juicio que la que lleve a no ser juicio. Entonces es la que hay que minimizar. Entonces, ese va a ser el error nuestro que tenemos que controlar. Ese tiene que ser nuestro error de tipo 1. Entonces vamos a escribirlo como probabilidad de cometer error de tipo 1. Va a ser alfa, la probabilidad de decidir que mu es mayor que 15 si en realidad mu es menor que 15. Esta decisión, elegir esto no tiene nada estadístico, es puro sentido común. Acá sí vamos a empezar lo estadístico. Entonces vamos a decir que esto tiene que ser nuestro alfa. Y además vamos a escribir alfa como su definición general en cualquier test. Alfa es la probabilidad de rechazar H0 si en realidad es verdadera. Es el cuadrito de la diapositiva anterior, esta. Probabilidad de rechazar H0 si era verdadera. Esto va a ser nuestro error de tipo 1. Y cuando fijemos ese nivel de significación, esto se llamará alfa. ¿De acuerdo? Rechazar si es verdadera. Entonces, lo escribimos en función del problema y lo escribimos en forma general. Ahora fíjense que acá y acá estamos diciendo lo mismo, pero en dos situaciones distintas. Acá en general y acá en particular. Entonces, ¿qué va a hacer rechazar H0? Rechazar H0 va a ser esto. Entonces eso es lo que se va a llamar H1. Porque cuando yo rechazo H0, acepto la alternativa, quiere decir que esta va a ser mi alternativa H1. Y si en realidad H0 es verdadera, lo que digo acá va a ser H0. Pero acuérdense que H0 tenía que tener un igual. Entonces, cuando yo decida que este es H0, acá va a ir un igual. Entonces, ¿qué me va a llevar esto? A que el test que voy a hacer, donde la X era el tiempo que la aspirina tarda en calmar el dolor de cabeza, X tenía distribución normal con una media muy desvío sigma, y por ahora, hipotéticamente y solo por cuestión didáctica, vamos a suponer que sigma es 6 y n tomamos muestra 25. ¿Está bien? Entonces, estas dos nos llevan a plantear H0. Ahí le pongo el igual, mu igual a 15, H1 mu mayor que 15. Después vamos a ver que poner igual o poner menor igual es exactamente lo mismo. Acá, si ustedes no pueden probar que es mayor, será menor o igual. El igual es suficiente. Con que haya un igual es suficiente. Si les gusta poner menor o igual, ponen menor o igual. Si les gusta poner igual, ponen igual. Con tal de que acá vaya, en este caso, un mayor, que era nuestra alternativa. Entonces, esto, donde este es un mayor, se dice que es un test de cola derecha. Y ahora vamos a ver qué es la cola derecha. En general será mu igual a un valor mu sub 0 y mu mayor que un valor mu sub 0, un test de cola derecha como el que vamos a ver ahora. Entonces, ¿se acuerdan las dos preguntas que nos hacíamos cuando construimos un intervalo de confianza? Nos hacíamos siempre dos preguntas. ¿Cuál era la primera? Si voy a hacer un test que involucra a una mu, a esta media poblacional desconocida de una distribución normal, ¿qué era lo primero que nos preguntábamos? Que a partir de la muestra, ¿con quién estimábamos mu? ¿Con qué estadístico de la muestra estimamos a mu? Les pregunto. ¿Con qué estadístico de la muestra estimamos a mu? Ya lo hablamos antes. A ver, en el chat. Muy bien, X rayita. Perfecto. Con el X barra, con la media muestral. Entonces, nuestro mu sombrero es X barra, exactamente. Y lo escribí con mayúscula porque X barra ya habíamos dicho que los estadísticos eran variables aleatorias. ¿Y se acuerdan la segunda pregunta que nos hacíamos? Ya que esto va a involucrar una probabilidad que necesitábamos saber.
¿El tipo de distribución? Muy bien, Noelia. El tipo de distribución. ¿Qué distribución tiene X barra? Porque después vamos a tener que caer en una probabilidad para ver si esa probabilidad es grande o pequeña, para ver si rechazo o no. Entonces, lo segundo es saber qué distribución tiene ese estadístico considerando que es una variable aleatoria. Y si X era normal mu sigma, X barra es normal mu sigma sobre la raíz de n. Todo esto lo vimos en las dos clases anteriores, la de distribución de las muestras, en el muestreo. ¿Se acuerdan? Que X barra, si era normal la X, también era normal, tenía la misma esperanza, pero la desviación estándar era sigma sobre la raíz de n, porque la varianza era este sigma al cuadrado dividido n. Entonces ya sabemos quién va a ser nuestro estimador y sabemos qué distribución va a tener ese estimador. Entonces, en nuestro ejemplo, este ejemplo, donde sigma era 6 y nuestro n era 25, X barra tendrá bajo H0, ven, por eso teníamos que ponerle un igual a la hipótesis nula, porque bajo H0 planteamos la distribución de la variable X barra. Suponiendo que vale la hipótesis nula. Y si vale la hipótesis nula, mu es 15. Entonces, si vale la hipótesis nula, bajo al amparo de H0, X barra es una normal con una media de 15 por esta media de 15 y una desviación estándar que es la raíz cuadrada de la varianza. Sigma al cuadrado, 6 al cuadrado, dividido n, que es 25. ¿Está bien? Bajo la hipótesis nula, la media X barra, la variable X barra, tiene esa distribución. Entonces volvamos a escribir, porque todos estos van a ser pasos en un test de hipótesis después. X entonces es el tiempo en que la aspirina de la propaganda tarda en calmar el dolor de cabeza. Un segundo, esperen, un segundo. Entonces, volvemos a escribir los pasos que vamos a seguir en un test de hipótesis. X tiempo que la aspirina tarda en calmar el dolor de cabeza, la distribución de la X, las hipótesis, la distribución de X barra bajo H0, y fíjense que si yo hago esta cuenta, sigma al cuadrado sobre n me da 1,44, que sería la varianza de la media, ¿no? Entonces, de la muestra de tamaño 25 calculamos X barra, ¿no? ¿Qué dijimos? Tomaba 25 pacientes, les daba la aspirina a todos, les decía que registraran cuánto tardaba en calmarles el dolor de cabeza, voy a tener 25 valores de X, de esta variable, tiempo, etc. Calculo la media de cada muestra, pero piensen que, bueno, la media de la muestrita de tamaño 25 será una X barra chiquita. Pensemos dos situaciones. Esta es la distribución, fíjense, de X barra si vale la hipótesis nula. ¿Qué es la hipótesis nula? Que mu es 15, por eso acá tenemos una media de 15. Esta es la distribución de X barra si vale la hipótesis nula. Cuando ustedes hacen un gráfico, ¿se acuerdan que una vez hicimos un gráfico de la función de densidad en aplicaciones didácticas del Infostat? ¿Qué ponía acá? Normal, le decimos que le ponga una esperanza de 15, pero una varianza de 1,44, porque es la distribución de la media. Y la media tiene una varianza de 1,44 por este valor, ¿verdad? No 36, 1,44, porque 36 sobre el tamaño de la muestra, entonces 1,44. Esta es la distribución de X barra si vale la hipótesis nula. O sea, si la aspirina tarda 15 minutos en calmar el dolor de cabeza. Supongamos que yo calculé la media de la muestra. Fíjense, supongamos el primer caso. La media de la muestra me cayó por acá, ¿no? Calculé la media de la muestra y cayó ahí. ¿Qué dirían ustedes acá? ¿Se quedan con que vale la hipótesis nula o rechazarían y dirían que esta media viene de una población con una esperanza mayor que 15? A ver, alguien que se anime. ¿Rechazan H0 o no rechazan H0? Lo rechazo, pero no sé si es suficiente como para hacer un juicio. ¿Cómo? Creo que lo rechazo porque tardó más que 15 de media. ¿Y te parece que esto es mucho más? No, No, porque pero está sigue dentro siendo del falso. intervalo de confianza. ¿Eh? Yo no lo rechazaría tampoco porque está dentro de los valores cercanos, entonces podría Muy hacer cerca. el intervalo de confianza. Claro, ¿se acuerdan? No sé, de confianza no sé, pero espera, ¿se acuerdan que las características de una curva de Gauss
¿qué decía la campana de Gauss? Que entre mu más menos, una vez la desviación estándar, está el 68% de las observaciones, y que entre mu más menos 2 veces la desviación estándar está el 95%. Fíjense que este está tan cerca, que está dentro hasta del 95, del 68%, que están ahí bien cerca de mu. Yo no diría que esta muestra viene de una población con una esperanza mayor que esta, más bien diría que es muy probable que esta sea. Fíjense que esta es la distribución. Ustedes, si vale que mu es igual a 15, podrán tener valores de x barra por acá, valores de x barra por acá. Vamos a ver otro extremo. Esperen, voy a escribir otra posibilidad. Bueno, acá. Bueno, ya puse la conclusión. En esta situación no podemos rechazar la hipótesis de que mu es 15, porque esta media tiene una alta probabilidad de pertenecer a esta población. El área a su derecha, que es lo que llamaremos p-valor, que es la probabilidad de que un valor de esta variable tome un valor como el graficado mayor, es muy grande. Fíjense. Si yo tengo esta distribución, o sea, si tiene razón el laboratorio que vale 15 o aún menos de 15, yo tengo de acá a acá toda esta probabilidad de encontrar una media que salga de esta distribución, de esta población, que tenga un valor como este o más grande. Tengo un montón de individuos pertenecientes a esta población que están a la derecha de él. Es muy grande la probabilidad que tengo de encontrar un valor de como este o más extremo. Entonces, si yo rechazo, estoy rechazando y me estoy equivocando mucho. Vamos a ver la otra situación. Ahora después vamos a volver a definir qué es el p-valor. Piensen en esta situación. Yo tengo la distribución y la media me cae por acá. ¿Ustedes qué harían ahí? Fíjense, es la misma, pero acá la media cayó acá al lado y acá la media cayó acá lejos. ¿Qué hacen ahí? Y ahí, claro. Ahora sí lo rechazo porque está muy lejos. Ahora sí, Iván, ahora sí rechazás, porque ahora sí estás seguro que está muy lejos. ¿Ves que la diferencia entre estas dos situaciones, yo acá ni loca rechazaría, porque está ahí nomás del 15. Yo no voy a esperar que si vale 15, todas las muestras me den 15, o menos de 15. Bien, casi cero la probabilidad, Oriana, exactamente. Entonces, dijimos, la probabilidad que yo tendría de equivocarme sería el área. Acuérdense que probabilidades son áreas. Sería el área que va desde acá hasta acá. Todo eso me equivocaría porque tendría toda esta probabilidad de que todos los individuos que caigan de acá para acá pertenezcan a esta población. Pero si yo quiero calcular la probabilidad, esta probabilidad a la derecha de este x barra es prácticamente cero. Entonces, en esa situación, sí estamos seguros de que yo debería rechazar mu igual a 15, porque esta media tiene una probabilidad casi cero de pertenecer a esta población. El área a su derecha, que es lo que llamaremos p-valor, es casi nula. Es muy pequeña la probabilidad de que si una muestra pertenece a esta población, tenga una media como la graficada o más extrema. ¿Se entiende eso? ¿A qué llamaremos el p-valor? Es la probabilidad, ¿está bien?, de que un individuo que caiga de aquí al extremo pertenezca a esta población. Acá tiene una probabilidad, un individuo de acá hacia la cola tiene una probabilidad grande de pertenecer a esta distribución. Y un individuo que caiga acá en la cola tiene una probabilidad pequeña de pertenecer a esta distribución. Fíjense otra cosa, otra forma de pensar quién es el p-valor. El p-valor acá es la probabilidad de que yo rechace y me esté equivocando. ¿Se ve? Porque si yo calculo el área que hay desde acá, después vamos a calcular el área. Si calculo el área que hay desde acá hasta más infinito, esa probabilidad es muy grande. O sea que si yo rechazo, tendría toda esa probabilidad de estar equivocado. Pero si yo rechazo acá, el área a la derecha de este x barra es casi cero. O sea que la probabilidad de estar equivocado si yo rechazo es recontra pequeña. Entonces, acá rechazo, acá no rechazo. Entonces uno se pregunta, ¿dónde está el límite? ¿Dónde está el límite para rechazar o no rechazar? Acá no rechazo ni loco, acá rechazo seguro. Entonces uno diría, bueno, el límite estará en algún lugar entre acá y acá, algún valor más o menos en el extremo, pero no tan extremo, digamos. Entonces ahí entra a jugar lo que llamamos el máximo error que estoy dispuesto a cometer en problemas biológicos, ¿no? Bueno, en problemas biológicos ese es el 5%. Ese error, ese punto de error límite que yo me pongo es lo que llamamos el nivel de significación. Es el que el investigador va a elegir y poner tan chico como quiera. Es el error de tipo 1, el que ya vimos, la probabilidad de rechazar H0 si es verdadera. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, acá el error sería muy grande, acá el error sería muy chico. ¿Dónde está el límite? Donde esté ese error máximo que estoy dispuesto a cometer.
¿Y dónde está? Va a estar en algún lugar acá. Y si decimos que es el 5%, ese error del 5%, ¿dónde está? Está en un punto donde el área de la cola sea el 5%, que puede ser un valor por acá más o menos. Entonces vamos a mirarlo en un gráfico. Acá es esa misma distribución, que ustedes lo pueden calcular tranquilamente. Acá tienen el valor a la derecha de esa distribución, es el 5% que yo marco. Porque digo, este es el máximo error que estoy dispuesto a cometer, un 5%. Fíjense que cuando yo marco un área del 5% en la cola, acá voy a tener un valor que se llama X barra crítico, porque es un valor de la variable X barra, que es el valor crítico. Ese valor crítico me establece un límite, una frontera entre rechazar, cualquier media me caiga a la derecha voy a rechazar, pero cualquier media que me caiga hacia la izquierda no voy a rechazar. Entonces me define una zona de rechazo y una zona de aceptación de la hipótesis nula. ¿De acuerdo? En algún lugar, en algún punto tengo que poner el límite. Bueno, estoy dispuesto a cometer un error como máximo del 5%. En la primera situación, donde la media cayó por acá, el error es mayor, porque esa área es más grande que el 5%. En la segunda situación, donde la media cayó para acá, el error es mucho menor, porque el área a su derecha es menor que ese 5%. Entonces, es decir, cualquier media que sea mayor que el X barra crítico dejará en la cola un área, que es la que llamamos el p-valor, menor que el 5%. Y se rechazará la hipótesis nula. Se decidirá que mu es mayor que mu sub 0, con cualquier media que caiga de acá para acá. Si una media resultara menor que el X barra crítico, el área en la cola, el p-valor, será mayor que el 5% y no se rechazará la hipótesis nula. ¿De acuerdo? Sigamos, un poco más. Fíjense en el gráfico de abajo. En el gráfico de abajo la situación es la misma. Pero ¿qué diferencia hay entre esta curva y esta curva? Fíjense. Acá tengo un 5% a la derecha, acá también tengo un 5% a la derecha. ¿Qué pasó desde acá hasta acá? Fíjense, acá tenía una media de 15. Acá tengo una media de 0. ¿Qué hice de acá hasta acá? Con esta X barra, ¿qué hice? La estandaricé. Porque pasé de una X barra a una Z. ¿Ven que acá es una Z? Es una normal 0 con varianza 1. Y el valor que me deja a la derecha, un 5%, es el 1,645, que lo podemos calcular en cualquier tabla de normal. ¿Me siguen? ¿Sí? En este gráfico la situación es la misma, pero el X barra crítico se estandarizó y ahora se llama Z sub alfa. O sea, si el Z alfa, que es el Z005, deja a la derecha un 5% y es el 1,645, ese punto es el mismo que en esta normal 15, 1,44, deja a su derecha un área también del 5%. Pero este era el 1,645 y este no es el 1,645. Vamos a calcularlo, déjenme, esperen. Voy a mostrarles en el Infostat. Quiero verificar ese valor, a ver que lo podemos calcular desestandarizando, pero lo puedo calcular de una forma más fácil todavía. Vamos a ir a estadísticas, probabilidades y cuantiles. Esta media dijimos que era una media con esperanza, perdón, esta 15, ¿está bien? Una media 15, si se pierden me dicen. La varianza dijimos que era 1,44, entonces 1,44. No, ¿qué estoy haciendo? Esperen. No, miento. Eso sí ya lo tuviera. Voy a ir acá, en el gráfico. Aplicaciones didácticas, gráficos de función de densidad continuas. Voy a dibujar una normal con media 15 y una varianza de 1,44. Voy a dibujarla. Y quiero un área a la derecha. Entonces el elemento está definido por valores mayores o iguales que. Y se acuerdan que cuando uno le ponía por defecto esto, el área que marcaba era el 5%. Entonces me está marcando un área del 5% a la derecha. ¿Y a la derecha de qué número? Fíjense. 16,97. ¿Ven que acá tenía 16,5? O sea que este punto X barra crítico es el 16,9738. Si en la media es 15 y la varianza es 1,44. ¿Entendieron esto? Ese es el valor crítico, que deja a su derecha un área del 5%. Si yo ese valor crítico lo estandarizo, me da el 1,645. Vamos a probarlo. Vamos a calcularlo con un Excel. Perdemos tiempo, pero me parece que valen la pena porque aclaran cosas. Esperen. Vamos a hacer acá la cuenta. Vamos a estandarizar este. Igual, voy a hacer igual.
en paréntesis, 16, vamos a poner algún paréntesis, 97,38, 97,38. A eso le voy a restar, o sea, voy a estandarizar esto y ver que da parecido al 1,645, ¿me siguen a dónde voy? Para ver que esto solo es un cambio de escala. Le voy a restar mu sub 0, mu de la hipótesis nula, 15. Y lo voy a dividir por la desviación estándar. Voy a hacer una aproximación, porque ya tengo calculado, o si no voy a poner justo, tengo raíz de, la varianza dijimos que era 36, dividido 25, ¿no? Que era el tamaño de la muestra. Entonces, a esto, a este valor crítico de 16, le resto mu y lo divido por la varianza. Acuérdense que raíz de 36 dividido 25 era 1,44 más o menos. Enter. ¿Ven que da 1,6448? Es el 1,645 de acá. Magia, ¿no? ¿Se entiende lo que hicimos? Entre este X barra crítico y este 1,645 está solo el cambio de escala. De acá a acá estandarizamos. ¿Lo podrían reproducir después? Sería interesante que lo vean ustedes mismos con sus propios ojos. Bueno, entonces, esperen, vamos a seguir paso por paso. Entonces, verificamos que si yo agarro este X barra crítico, lo estandarizo, me da el Z alfa 1,645. O sea, de esta manera, si estandarizamos bajo H0 a una media obtenida de la muestra, la que llamaremos X barra, para rechazar H0 deberá ser mayor que ese Z alfa, que es el estadístico de prueba. Esta media estandarizada es el estadístico de prueba, Z. Fíjense, si yo cuando estandaricé el X barra crítico me dio 1,645. Si una media me cae por acá, cuando yo la estandarice me va a quedar un valor mayor que 1,645. Esa media estandarizada va a ser lo que se llama el estadístico de prueba. Siempre es más fácil pensar un test desde el lado ya estandarizado que ponerse a desenvolver cuánto vale este valor crítico para ver de qué lado cae una media. ¿Se entienden a dónde voy? Si yo me quedara con esto, tendría que calcular una media y ver si da mayor o menor que este para ver si cae en la cola. ¿Pero qué tendría que hacer? Tendría que calcular cuánto vale este. Entonces tendría que ir sabiendo que este es el valor que deja a la derecha un área del 5% en una normal con estos parámetros, tendría que desestandarizarlo y ver que ese valor es 1,645. O al revés. Si yo quiero calcular cuánto vale este, digo, bueno, ¿quién es en una normal 0,1 el que deja el 5% a la derecha? 1,645. Y si este X barra crítico menos mu sobre sigma sobre raíz de n es tendría que despejar de la fórmula el X barra crítico. Nosotros recién lo despejamos fácil porque lo miramos directamente en el gráfico, si no habría que hacer la cuenta desenvolviendo, desestandarizando este 1,645. Entonces lo que dice, en vez de tomarse el laburo de calcular cuánto vale este valor crítico para ver de qué lado cayó la media, estandarizo la media y veo si cae a la derecha o a la izquierda del 1,645, que es el valor que leo directamente en la tabla. Entonces fíjense, así es como surge lo que en todo test de hipótesis vamos a llamar el estadístico de prueba. Acá lo llamamos Z porque estamos en una normal 0,1, porque tenemos bajo la hipótesis nula cuánto vale mu y cuánto vale la varianza o cuánto vale la desviación estándar de la media. Entonces yo agarro la media posible que calcule de la muestra, la estandarizo bajo la hipótesis nula, restándole el valor de la hipótesis nula y dividiéndola por el error estándar, y entonces eso se llama estadístico Z. Y esto es una variable aleatoria que tiene distribución normal 0,1, porque yo le resté el valor de mu de la hipótesis nula y lo dividí por el error estándar. Entonces esto es una normal 0,1 bajo H0. Fíjense que uno siempre que estandarice la media y le reste el valor de la hipótesis nula, el mu sub 0, la normal 0,1 es bajo la hipótesis nula, porque yo le resté el 15 a la hipótesis nula. Por eso es tan importante ponerle un igual a la hipótesis nula, para que mu en la hipótesis nula sea igual a mu sub 0. ¿Vamos bien? Entonces, ¿puede ser que ahí sea 36 en vez de 6? ¿cómo, niña? Ah, no, está bien, porque acá es sigma sobre la raíz de n.
Acá divido en vez de por la varianza, por la desviación estándar. Por eso antes poníamos 36, antes poníamos 36 sobre 25 era la varianza, y a eso le sacábamos la raíz cuadrada. Espera, vuelvo a la diapositiva anterior. ¿Ves que acá hicimos sigma al cuadrado sobre n, 36 sobre 25, 6 al cuadrado sobre 25, esto era 1,44, pero si yo le saco la raíz cuadrada a esto, me queda 6 sobre 5, o 6 sobre raíz de 25, como quieran escribirlo. Ah, ok, genial. ¿Está bien? Por eso es 6, porque acá divido por la desviación estándar, para estandarizar. Pero acá en el infostal le poníamos la varianza. Entonces, fíjense, que sabiendo que defino un estadístico de prueba que tiene distribución conocida, en este caso normal 0,1 bajo la hipótesis nula, puedo plantear esto que se llamará zona de rechazo, que es donde caerán todos los valores de z que queden acá a la derecha de este valor crítico en la normal 0,1, constituirán la zona de rechazo. Entonces la escribo así: zona de rechazo serán todos los valores de este z que resulten mayores o iguales que este z alfa. Entonces, esta zona de rechazo, que donde un z sea mayor que z alfa me lleva a rechazar la hipótesis nula, es lo mismo que decir que cualquier media caiga a la derecha del x barra crítico. Digo lo mismo en dos escalas diferentes. Entonces, este no es el único test posible que vamos a hacer. Podemos puntuar que vamos a hacer. Si yo quiero, este es el que hicimos ahora, ¿no? Z mayor que Z alfa. Esto es un test de cola derecha. Pero yo puedo querer probar hacia el otro lado, que mu es menor que un valor mu sub 0. Entonces, este que es igual contra mayor o menor igual contra mayor, en este caso sería igual contra menor o mayor igual contra menor. Y este sería un test de cola izquierda. ¿Está bien? Si yo quiero probar que mu es menor que un cierto número, depende del problema. Tendré un test de cola izquierda. Y entonces, la zona de rechazo serán todos los estadísticos Z que sean menores que ¿quién? Que menos Z alfa, porque es el valor simétrico respecto de la mu de Z que vale 0. Entonces este se llamará menos Z alfa. ¿Y qué pasa si yo no quiero probar que sea mayor o menor que un valor, sino simplemente me interesa probar que sea diferente? Porque no sé si va a ser mayor o menor. Solo quiero ver si difiere de un cierto número. Tendré lo que se llama test de dos colas. Entonces tendré un igual contra un distinto. Y el distinto me lleva a rechazar para un lado o para el otro, cola derecha o cola izquierda. Y entonces ese alfa, que acá era un alfa a la derecha y acá era un alfa a la izquierda, va a ser un alfa sobre 2 en cada cola. Va a ser un nivel de significación repartido en la mitad en cada cola. O sea, ¿de acuerdo? Entonces, este test se llama de dos colas, y ¿cuándo rechazaré? Si el valor absoluto del estadístico me da mayor que Z alfa sobre 2. ¿Por qué? ¿Por qué se llama Z alfa sobre 2 el valor crítico? Porque deja a la derecha un alfa sobre 2. ¿Y este cómo se llamará? Menos Z alfa sobre 2, porque deja a la izquierda un área alfa sobre 2. Acuérdense que la esperanza de esta Z es 0, y estos dos valores son simétricos respecto del 0. Entonces, tanto si un valor de Z cae acá o cae acá, quiere decir que su valor absoluto es mayor que el Z alfa sobre 2, porque es mayor que Z alfa sobre 2 positivo o menor que menos Z alfa sobre 2 negativo. En ambos casos tiene valor absoluto mayor que el Z alfa sobre 2. Entonces, si cae el estadístico Z en cualquiera de las dos colas, llevará a rechazar la hipótesis nula. Entonces tengo test de cola derecha, test de cola izquierda y test de dos colas. A ver. Profe, ¿por qué pasó a ser alfa? ¿Por qué pasó a ser alfa sobre 2? Bien, porque acá vos tenías todo el nivel de significación acumulado en una cola derecha. Acá tenías todo el nivel de significación acumulado en la cola izquierda. Pero acá el nivel de significación lo repartís, porque vas a rechazar tanto para la izquierda como para la derecha. Entonces el nivel de significación lo repartís entre las dos colas. Suponete que vos lo fijaste en 5%. Si lo fijaste en 5%, acá tenés todo el 5% en la cola derecha, todo el 5% en la izquierda, pero acá lo repartís entre las dos. Tenés acá un 2,5% y acá el otro 2,5% que hacen el 5% completo del nivel de significación. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a numerar los pasos que seguimos en todo test de hipótesis. Siempre que hagamos un test de hipótesis nuevo, lo que más vamos a tardar es en encontrar el estadístico de prueba, porque ahí vamos a deducir cómo es. Pero lo demás es sencillo, fíjense. Primero que nada,
Definir la variable que se estudia y los supuestos. Nosotros, ¿cuál fue acá? X tiempo que tarda la aspirina en calmar el dolor de cabeza, supuestos. X normal mu sigma, otro supuesto, sigma conocido. Segundo que hicimos, establecimos las hipótesis H0 y H1. En H0 siempre un igual, en H1 lo que queremos probar. Tercero, encontrar el estadístico, esperen, antes de seguir. H1 nosotros nos tomamos todo un laburito de ver cuáles eran el error que queríamos minimizar. No siempre en los problemas van a tener que hacer eso, porque muchas veces el enunciado va a decir, se quiere probar que con la nueva droga disminuye el nivel de colesterol respecto del valor medio de colesterol poblacional. Y ahí ya saben directamente que quieren probar disminuir, van a hacer un test de cola izquierda. O se quiere probar que con la droga aumenta la concentración media de hemoglobina en pacientes anémicos. Bueno, ya saben que van a hacer un test de cola derecha. ¿Está bien? Cuando uno no está muy seguro, donde tiene una condición, si se quiere evitar el gasto que origina, como tiene un problema ahí en la guía, se quiere evitar el gasto que origina crear un nuevo producto, listo, ahí van a tener que plantear los dos errores posibles. Acá se quería evitar hacer un juicio, embarcarme en un juicio si corría algún riesgo de perderlo, entonces ahí planteamos los dos errores y ver dónde nos convenía. Establecer, bueno, ahora una vez que tenemos variable, hipótesis, ahora tenemos encontrar el estadístico que es estimador del parámetro que se contrasta, pensarlo como variable aleatoria, definir el estadístico de prueba y plantear su distribución bajo la hipótesis nula. Acá nuestro estadístico era Z, que lo obtuvimos encontrando el estimador del parámetro X barra, lo pensamos como variable aleatoria, definimos el estadístico Z y planteamos qué distribución tenía bajo la hipótesis nula. Después establecer la zona de rechazo para un nivel de significación alfa que eligió el experimentador. El que elige es 5% es mi máximo error que estoy dispuesto a cometer. Calcular el p-valor. Fíjense, hasta acá no lo puse, pero en los problemas lo puse. Hasta este paso 4 tenemos lo que se llama la regla de decisión. Acá es la regla de decisión. Hasta acá. Después ya empezamos a tomar la muestra. Acá es solamente un planteo teórico de lo que vamos a hacer. Es un protocolo de lo que vamos a hacer. Ahora, cuando tomamos la muestra, es cuando podemos calcular el p-valor. Acuérdense que el p-valor lo calculamos con la media de la muestra y fijábamos dónde caía. Entonces, una vez que tomemos los datos, calculemos el estadístico, etcétera, calcularemos el p-valor, que es la probabilidad exacta de error al rechazar la hipótesis nula. O sea, el p-valor es la probabilidad justa de cometer error de tipo 1. Es la probabilidad exacta que tengo de rechazar la hipótesis nula si es verdadera. ¿Sí? El error ese. Y contrastarla con el nivel de significación. Entonces, si el p-valor es mayor que alfa, no puedo rechazar H0, porque el alfa era el máximo error que estaba dispuesto a cometer. Si el p-valor es más grande, ya soné, es mayor error, no rechazo. Si el p-valor es menor que alfa, donde alfa era el máximo error que estaba dispuesto a cometer si rechazaba la hipótesis nula y me equivocaba, si este p-valor es más chico, bien, rechazo la hipótesis nula, porque estoy cometiendo un error más pequeño que el que me puse como error techo. Y último, y no menos importante, concluir en términos estadísticos y en términos biológicos del problema lo que se infiere de la muestra. O sea, yo acá ¿qué voy a decidir en este paso? ¿Rechazo o no rechazo? Pero después tengo que decir qué implica rechazar o no rechazar. ¿Haré juicio o no haré juicio? ¿Administraré la droga? ¿No la administraré? ¿Seguiré con el ensayo clínico? ¿No lo seguiré? ¿Está bien? Resumen del test de Gauss para una media. Suposición X normal mu sigma, sigma conocida, mu 0 es un parámetro desconocido, estadístico de prueba, la media estandarizada bajo la hipótesis nula, y la hipótesis nula son, en realidad acá, bueno, todos iguales a mu sub 0, y mayor que mu sub 0, test de cola derecha. Zona de rechazo, Z mayor que Z alfa. Mu menor que 0, mu menor que mu sub 0, test de cola izquierda, Z menor o igual que menos Z alfa. Mu distinto de mu sub 0, módulo de Z mayor o igual que Z alfa sobre 2. ¿Está bien? Un resumen. Vamos a resolver ahora el problema de la aspirina. Volvemos a repetir los pasos. Paso 1. Definición de la variable aleatoria, distribución bajo nada, y supuestos. Después, la distribución de la media bajo la hipótesis nula. Si X era normal mu 6,
X barra es normal 15 raíz de 36 sobre 25. ¿Está bien? Supuestos. Hipótesis, nula y alternativa. Ya habíamos llegado a esas hipótesis. Definir el estadístico de prueba. Estoy siguiendo todos los pasos, ¿no? 1, distribución de la variable aleatoria y supuestos. Segundo, hipótesis. Tercero, estadístico de prueba y su distribución bajo la hipótesis nula. Cuarto, definir la zona de rechazo. Z mayor o igual que Z alfa, porque era un test de cola derecha. Fíjense que este signo, este mayor, me dice que va a ser de cola derecha. Acá sí, hasta acá es la regla de decisión. Ahora tengo que desencadenarla. Para desencadenar esta decisión, tengo que tomar los datos de la muestra y ver cuánto valen. Datos. Dijimos que tomábamos 25 pacientes con dolor de cabeza y le damos la aspirina. La media de la muestra nos dio 17, supongamos. El nivel de significación que elegimos es el 5%, o sea, es el techo del error que estoy dispuesto a cometer. ¿Sí? Y elijo el Z alfa, el valor crítico que deja a la derecha de una normal 0,1 un área del 5%, 1,645. ¿Se acuerdan cómo la calculábamos, no? Déjenme ir a la tabla. Vamos a la tabla de normal. Déjenme llegar. Acá está. En la parte de abajo de la tabla de normal, f de x será el área a la izquierda de un número. 1 menos f de x será la cola derecha. Bueno, yo quiero en la cola derecha de la normal 0,1 el 5%. El número es el 1,645. ¿Está bien? ¿Se entendió? Si lo calculo en el Infostat, en probabilidades y cuantiles, la normal 0,1, que es la que aparece por defecto, quiero un área en la cola derecha de 0,05. Calcular 1,6448, o sea, 1,645. ¿Está bien? Bueno. Bien. Entonces, anoto los datos. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Ahora ya tengo la regla de decisión, tengo los datos. Ahora tengo que encontrar el estadístico para mi muestra. En general se lo llama Z sub m, Z sub 0, lo que sea. Z es variable aleatoria. Normal 0,1 bajo H0 porque estandaricé con los parámetros de la hipótesis nula y conocía el sigma. Y ahora calculo el Z para la muestra. Quiere decir que ahora mi X barra en esta muestra tomó el valor 17. Entonces desencadeno todo reemplazando el X barra por 17. 17 menos 15 sobre 6 sobre raíz de 25. Igual 2 por 5 sobre 6. ¿Por qué se dan cuenta, no? 2 por 5 sobre 6. 17 menos 5 es 2. Raíz de 25, denominador del denominador pasa al numerador. 5. Y dividido 6. 1,667. Iba a decir algo y me olvidé qué era. Bueno, si me acuerdo vuelvo. Algo que les quería decir, bueno, no importa. Profe, ¿estos ¿Sí? datos como que los tomó de ejemplos, son inventados o los decía el ejercicio? Sí, son inventados, digamos. Son inventados porque no tomamos 25 pacientes y les medimos. Suponiendo que uno toma 25 pacientes y que en promedio dan una media, un tiempo medio de 17. ¿Está? Ya sé lo que les iba a decir, esto. Fíjense que este estadístico es un termómetro de la situación. ¿Por qué? Si la hipótesis nula es cierta, si mu es 15, acuérdense que el grafiquito yo tendría valores cercanos a 15, o menores de 15, un poquito más grandes, valores cercanos a 15. Cuando yo calcule esta media para la muestra, suponiendo que estoy bajo la hipótesis nula, y le reste el 15, esas diferencias van a dar muy pequeñas, o muy pequeñas negativas o muy pequeñas positivas, si realmente tiene razón el laboratorio y tarda 15 o menos de 15. Entonces esto va a tomar valores pequeños. ¿Sí? Valores pequeños de una normal 0,1 no me van a permitir entrar en la cola. Supónganse al revés, que la hipótesis nula es falsa, que mu es mayor que 15. Si realmente la aspirina tarda mucho más de 15, en la muestra yo voy a tener valores grandes, tal vez bastante más grandes que este, valores grandes. Cuando yo tenga valores de media grande, un valor de media grande,
esto me va a dar grande, este Z, y entonces me va a permitir caer en la zona de rechazo. Entonces fíjense que esto básicamente se basa en qué distancia voy a tener desde la media de la muestra hasta la media supuesta en la hipótesis nula de 15. O sea, es como un termómetro. En ese termómetro, en ese medidor, conviven el parámetro supuesto de la hipótesis nula y el estimador. Y cuanta mayor sea la distancia que hay entre el parámetro supuesto y el estimador obtenido en la muestra, más me va a llevar a rechazar esa hipótesis nula de que esa media pueda valer 15. ¿Está bien? Pero siempre en el estadístico tienen que convivir el parámetro y su estimador, con una distribución conocida para poder calcular la probabilidad. Bueno, de hecho, en esta muestra tomó este valor, 1,667, y fíjense, ¿cuál era la condición? Si Z daba mayor o igual que Z alfa, se rechazaba. El Z de la muestra dio mayor que el valor Z alfa. Entonces se rechaza la hipótesis nula, con un nivel de significación del 5%. O sea, yo digo, rechazo H0 y tengo que informar mi probabilidad de error. O sea, rechacé habiendo tomado un nivel de significación del 5%. O sea, ¿cuál es la decisión? Esta es la decisión estadística. Acuérdense que el último paso era decisión en términos del problema. ¿Qué significa rechazar la hipótesis nula? Significa decidir que mu es mayor que 15. O sea que la conclusión es, la aspirina tarda más de 15 minutos en calmar el dolor de cabeza. Se hará juicio. Este es el ultimísimo paso, que es la conclusión en términos del problema y el procedimiento a seguir en el caso de haber rechazado. ¿De acuerdo? Ahora calculemos el p-valor. Este era fijar el nivel de significación, encontrar el valor crítico y después de estandarizar la media, ver dónde caía esto, si caía en la zona de rechazo o en la zona de aceptación. Acá cayó en la zona de rechazo. Calculemos el p-valor. ¿Qué dijimos que era el p-valor? Era el área que había debajo de la distribución esta, a la derecha del z sub m, a la derecha del estadístico. Era o a la derecha de la media o a la derecha de la media estandarizada. ¿De acuerdo? Sería el área que hay a la derecha de la media de 17, si la normal tiene parámetros 15 con esta varianza. O bien, el área que hay a la derecha de la media estandarizada, si la normal ahora es 0,1. ¿Se entiende? Eran los dos grafiquitos que teníamos, la normal sin estandarizar con el valor crítico, la normal estandarizada. Tengo que ver qué área hay a la derecha de la media, o a la derecha de la media estandarizada. Bueno, calculo exactamente el p-valor. Es la probabilidad de que z, la variable z estandarizada, esta z, sea mayor que este z sub m. Voy a calcular exacto el área a su derecha. O sea, la probabilidad de que z sea mayor que el 1,667. O sea, 1 menos f de 1,67. Lo aproximé al segundo decimal si uno lo quiere leer en la tabla impresa. ¿Está bien? El área a la derecha de 1,667 es 1 menos el área a la izquierda, que es el f de 1,67. Si voy a esa tabla, esto es 1 menos 0,9525. 1,67, vuelvo a calcularlo. 1,67. Déjenme ver dónde está el 7. Acá, 7. 1, 6, y su intersección con el 7. 0,9525. ¿Está bien? 1 menos 0,9525. Eso es 0,0475. Y eso es menor que 0,05. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el criterio? Si el p-valor es menor que alfa, se rechaza H0. Porque este es el error real que estoy cometiendo, y es menor que el techo de error que me puse, que dije que no iba a admitir un error mayor que el 5%. Bueno, es un poco menor. Rechazo H0. Pero fíjense una cosa, ¿qué pasaría si uno hubiera fijado el nivel de significación en 0,01? 0,0475 no sería menor que 0,01, sería mayor. Y estaría cometiendo un error más grande que el techo que me hubiera puesto. Y ahí no podría rechazar H0. Y además, el valor del estadístico ZM es menor que el valor crítico para Z001. Fíjense, si yo cambio de nivel de significación, ahora tengo que calcular el Z en vez de 005, el 001. Vuelvo a la tabla. ¿Cuánto vale el Z001? El que deja a la derecha 001. Acá, este. 001 a la derecha es el 2,326. ¿Sí? O sea que el 1,667... no es menor que 2,326, no cae en zona de rechazo para el 1% en la cola derecha. Ahí no podría rechazar H0. Entonces, si yo hubiera fijado el nivel de significación en 1%,
no podría afirmar que la aspirina tarda más de 15 minutos en calmar el dolor de cabeza. Y si no puedo rechazar H0, ¿qué error cometo? No cometo error de tipo 1, cometo error de tipo 2. La probabilidad sería beta. Si no puedo rechazar la hipótesis nula, el error que cometo no es alfa, sino beta. Acuérdense que beta es el error que se comete al aceptar. Alfa es el error que se comete al rechazar. Entonces ustedes me dirán, ¿y qué hago? ¿Me quedo con 5% y hago juicio o me quedo con 1% y no hago juicio? Esa es la llave del problema, ese es el quid de la cuestión. Ustedes, laboratorio, que se van a embarcar en un juicio, ¿qué harían? ¿Se arriesgan un error del 5% y hacen juicio? ¿O se ponen más conservativos y el nivel de significación lo bajan un 1% y se quedan con las ganas de hacer juicio? Eso está en cada investigador. Y en las consecuencias que puede tener cometer un error. ¿Qué es más grave acá? ¿Cometer un error al rechazar o cometer un error al aceptar? Y yo la verdad que si yo fuera el investigador, el laboratorio, que voy a hacer juicio, y que rechacé por unos centésimos, 1,667 contra 1,645, y que el p-valor me dio menor que 0,05, pero no dio menor que 0,01, está tan en el límite que yo no sé si me arriesgaría, yo personalmente, ¿no? Depende de cuánto están arriesgarse, cuánto ganas de arriesgarse tenga el laboratorio. Si ustedes se animan a cometer un error del 5%, o tienen miedo y bajan el error que están dispuestos a cometer al 1%. Eso es decisión propia de cada investigador. ¿De acuerdo? Bien, después vamos a meternos más en qué es este error beta. ¿Hasta acá preguntas? ¿Dudas? En el caso de un ejercicio o en un examen, ¿te aclaran eso o vos tenés que aclarar? No, sí. Esto es para la vida real. En un examen les van a decir, si se fijó un nivel de significación del 5%, decidir en base al cálculo del p-valor. Entonces ustedes van a calcular el p-valor con la tabla, qué sé yo, y van a comparar el p-valor contra el alfa. Entonces, si el p-valor te dio 0,0475 y el alfa se fijó en 5%, rechazás, sin problema. Si te dio 0,0475, pero el alfa se fijó en 1%, no rechazás porque es mayor. Siempre ustedes le van a pedir calcular el p-valor, pero el nivel de significación se los tienen que informar. Sí. Y si no les dicen nada, lo toman en 5% porque vamos a trabajar con problemas biológicos. ¿Está bien? Entonces se dice, bueno, si el que inventó el ejercicio, que buscó los datos, se olvidó de decir que el nivel de significación se fijaba en 5%, ustedes recurren a su criterio. Es un problema biológico, en los problemas biológicos el nivel de significación se fija en 5%, entonces mi p-valor lo voy a comparar contra el 5%. Perfecto, Bien. gracias. Esto es una justificación para ver que yo puedo poner mu igual a mu sub 0 sin ningún problema. La condición más desfavorable al determinación al rechazo ocurre si mu vale justo 15. Bueno, 15 en este ejemplo, ¿no? O mu sub 0. Yo acá hice un test de cola derecha, dije alternativa mu mayor que 15. Y se determinó como zona de rechazo el 1,645 porque se fijó el nivel de significación en el 5%. La distribución del estadístico de prueba es esta. Si yo no pienso en la distribución bajo H0, sino en la distribución del estadístico, como la esperanza de X barra es mu, la esperanza sería mu menos 15 sobre sigma sobre raíz de n, ¿no? Y como estoy estandarizando, lo dividí por la desviación estándar, la varianza es 1. Entonces fíjense, si mi estadístico, esto es como sería la distribución del estadístico si mu fuera 15. ¿Sí? Si mu fuera 15, acá tengo un área a la derecha de 5%. Esta área verde es el área del 5%. Ahora, si mu no fuera 15, si fuera menor que 15, estaríamos en la curva punteada, porque este tiene una media menor que 15, entonces la campana de Gauss estaría más a la izquierda. Y fíjense que a partir del 1,645, en la línea punteada, que vale, si vale la nula, pero mu llega a ser menor que 15, o sea, en vez del igual, menor,
El área a partir de los 6,45 es todavía más chica que el 5%, sería el área roja. ¿Ven? La probabilidad de rechazar H0 si fuera verdadera, siendo mu menor que 15, sería la probabilidad que Z sea mayor que 1,645 si mu fuera menor que 15, y esa probabilidad sería la probabilidad roja menor que el 5%. Por eso dice, la condición más desfavorable al determinar zona de rechazo ocurre si mu es justo 15. Pero si mu fuera en alguna de estas posibilidades que fuera menor que 15, la probabilidad de equivocarse sería todavía más chica que el 5%. Por eso, no es grave poner acá mu igual a 15. Ustedes con mu igual a 15 se aseguran el 5%. Si todavía fuera menor, la probabilidad de equivocarse sería todavía menor que el 5%. ¿Se entiende? Esto justifica de que ustedes pongan acá igual en lugar de poner menor igual. Si les gusta más poner menor igual, ponen menor igual. Si les gusta igual, dejan igual. Con tal que acá siempre pongan la alternativa que corresponde, ¿verdad? Bueno. Vamos a poner algunas definiciones de nuevo para recordar un poco. La probabilidad de cometer error de tipo 1, esa probabilidad alfa, es la probabilidad de rechazar H0 siendo verdadera. Es el nivel de significación del test, el alfa. Es la probabilidad de error que el investigador fija antes de analizar los resultados. Es el máximo error que está dispuesto a cometer en la decisión. ¿Alguno leyó algún paper para alguna otra materia? Fisiología, no sé si cursaron alguno de esos. Si alguna vez leyeron un paper, seguro que nunca se fijaron, en materiales y métodos hay un pedacito chiquito abajo que dice métodos estadísticos, o si lo leyeron en inglés dice statistical methods o análisis. Siempre va a haber un rengloncito que diga, se considerará significativa toda probabilidad de error menor que el 5%. Además de otro renglón que diga, se usó el software tal, etc. Pero siempre tiene que estar esto en métodos estadísticos, donde se establece el máximo error. O si es en inglés, habrán visto signification level was set at 0,05. También siempre este 0,05 va a estar. Porque esto les dice que cualquier p-valor que les informen en el paper que sea menor que esto, llevará a rechazar esa correspondiente hipótesis nula. ¿Qué es el p-valor? El p-valor de los papers es la probabilidad exacta de equivocarse al rechazar H0. La probabilidad exacta, la que hay a partir del estadístico de prueba. El nivel justo de significación. Este es el nivel máximo de significación, el nivel el mayor error que estoy dispuesto a cometer. Pero el nivel justo, la probabilidad exacta de equivocarme, es este p-valor. Y como una definición más práctica, es el área de la zona de rechazo calculada exactamente a partir del estadístico de prueba. Se calcula después de que se tomaron los datos. Ustedes el nivel de significación alfa lo fijan. Pueden calcular cuánto vale el valor crítico, el 1,645, lo que sea. Pero el p-valor es imposible que lo puedan calcular a menos que ya hayan tomado los datos. Porque el p-valor se calcula a partir de el test que vimos hasta ahora, del X barra, de la muestra. ¿De acuerdo? ¿Qué es la probabilidad de cometer error de tipo 2? La que llamamos beta. Es la probabilidad de aceptar H0 siendo falsa. Alfa era la probabilidad, el error de tipo 1 era la probabilidad de rechazar si era verdadera, la de tipo 2 es aceptar siendo falsa. Entonces, esto sería el alfa, el error que se comete al rechazar, pero beta es el error que se comete al aceptar. No se puede calcular beta a menos que se fije una alternativa, y lo vamos a ver en la diapositiva que sigue, que es la potencia. La potencia vimos que en la tabla esa de doble entrada era la que estaba abajo a la derecha, era rechazar si era falsa. Era la probabilidad de rechazar H0 si es falsa. O sea, que es la capacidad de un test de detectar diferencias verdaderas. Porque yo rechazo y es un acierto. Estoy acertando al rechazar. O sea que es la capacidad que tiene un test de detectar verdaderas diferencias. Y en la diapositiva que viene vamos a ver bien gráficamente por qué la potencia pi es 1 menos beta. ¿Hasta acá? Este grafiquito, que ustedes lo tienen en la diapositiva 24, pero lo tienen para normales estandarizadas. A mí me parece que se ve mejor en la normal sin estandarizar, porque vemos todas juntas en el mismo gráfico. Esta es X barra bajo H0. Fíjense que esta es mu sub 0. Era cómo se distribuía el tiempo medio que la aspirina tarda en calmar el dolor de cabeza
si valía la hipótesis nula que decía que mu era 15. Entonces, esto es la distribución de x barra bajo h0. ¿Por qué uso la x barra? Porque yo calculo x barra y sobre esa me baso, sobre la variable x barra. Esta área roja es el nivel de significación alfa, porque yo fijaba un valor crítico, el x barra crítico, que vimos que valía 16,90 y pico, y el área a su derecha es alfa. O sea que si yo rechazo, a partir del valor crítico se establece una zona de rechazo hacia la derecha, porque era un test de cola derecha, mu mayor que mu sub 0, mu mayor que 15, y una zona de aceptación hacia la izquierda. Cualquier media que caiga de acá para acá, voy a aceptar H0. Cualquier media que caiga de acá para la derecha, voy a rechazar H0. ¿Está bien? Entonces, fíjense, vamos a analizar de nuevo, porque este es un error. Porque toda media que caiga de acá para acá, va a tener toda esta probabilidad de pertenecer a la cola de esta distribución. ¿Verdad? Porque yo puede ser que valga la hipótesis nula, pero que una media me dé mayor que 16,9. Puede ser. ¿Qué probabilidad tengo? El 5%. Pero sería una probabilidad de equivocarme si realmente fuera un individuo, una muestra perteneciente a esta distribución. Sería toda una probabilidad de error. ¿Todos están de acuerdo, no? Que esa sería una probabilidad de equivocarme. Porque yo puedo tener una media de acá hacia la cola debajo de esta curva. O sea, pero es menos probable. ¿Qué probabilidad tengo? 5%. O sea, un 5% de las medias de esta población van a ser mayores que este 16,9. Pero yo tuve que fijar un límite, una frontera. Bueno, decidí que si cualquier media caía de acá para la derecha iba a rechazar. Por eso toda esta probabilidad es probabilidad de equivocarme, si rechazo. Ahora fijemos lo siguiente. Les pregunto una cosa. Si vale H1, si mu es mayor que mu sub 0, ¿cuántas posibles alternativas tengo de mu mayores que mu sub 0, mayores que 15? ¿Cuántas posibles mu mayores que mu 15 tengo? ¿Mm? A ver. ¿Alguien que lo escriba? ¿No? ¿Cuántas posibilidades tengo de que mu sea mayor que 15? ¿Cuántos valores mu mayor que 15 tengo? Nadie me dice infinitos. Son infinitos posibles valores, ¿no? Puede ser 15,1, 15,2, 15, 16 y pico, 17, 19, 21. Tengo infinitos valores mu mayores que mu sub 0. O sea, este intervalo es un intervalo que empieza en mu sub 0 y termina en más infinito. Bueno, yo fijé acá uno cualquiera. Creo que era un 18, no importa. Suponiendo que mu pudiera valer 18, me dibujo una posible distribución de x barra valiendo una alternativa mu igual a 18. ¿Está bien? Entonces, fijé una. Fijé qué pasaría si mu fuera 18. Y sobre esa mu sub 1, sobre esa distribución de x barra bajo la alternativa, una de las infinitas posibles mu mayores que mu sub 0 está fijada acá, sobre esa marco todo el resto de las probabilidades. ¿Por qué? ¿Qué pasa si una media me cae de acá del 16,9 hacia la izquierda? Yo tengo toda esta probabilidad de acertar, pero tengo toda esta probabilidad violeta de estar equivocado. Porque cualquier media que caiga de acá para acá, digo que acepto H0, pero vale la alternativa con toda esta probabilidad. Tengo toda esta probabilidad de que valga la alternativa. Por eso esto es el error de tipo 2. Todo esto es la probabilidad de que yo acepte H0, pero que realmente valga la alternativa. Pero ¿cuál es el problema? Yo esta no la puedo calcular. No la puedo calcular a menos que haya fijado entre todas las infinitas alternativas posibles, una de ellas, que justo dije, bueno, 18, ¿qué pasaría si fuera 18? Entonces, no la puedo calcular a menos que fije una posible alternativa. Por eso beta en general no se sabe cuánto vale. ¿Está bien? Yo sé que, digamos, ahora vamos a ver qué posibles tengo para beta. Vamos a la potencia. Si yo tengo una media que caiga de acá para acá, dijimos que tenía toda esta probabilidad roja de estar equivocado, porque tenía toda esta probabilidad de que perteneciera a mu sub 0, a la media que tiene, a la población que tiene una media mu sub 0. Pero ¿qué probabilidad tengo de estar acertado si esta fuera la alternativa? Toda esta área rayada verde es un acierto. ¿Por qué? Porque estoy rechazando y tengo toda esta probabilidad de que haya acertado en rechazar, porque no vale la nula, sino que vale la alternativa.
¿Se ve eso? Ahora, ¿todos ven por qué la potencia es 1 menos beta? Porque beta y 1 menos beta están debajo de la misma curva. La curva de la distribución de X barra si vale la alternativa. O sea, dado que vale la alternativa, pongo una condición, dado que vale la alternativa, tengo dos sucesos definidos sobre eso. X barra menor que el X barra crítico o X barra mayor que el X barra crítico. Y esos dos sucesos son complementarios. Por eso la suma de beta más la potencia vale 1, porque son dos áreas complementarias debajo de la curva de la hipótesis alternativa. Entonces, valor crítico. Área a la derecha del valor crítico debajo de la hipótesis nula es el nivel de significación alfa. Área a la izquierda del X barra crítico debajo de la alternativa es el error de tipo 2 beta. Área a la derecha del X barra crítico debajo de la alternativa es la potencia 1 menos beta. El área a la izquierda del X barra crítico debajo de la hipótesis nula sería 1 menos alfa, que sería la probabilidad de estar acertado si no rechazara la hipótesis nula. Bueno, ahora pensemos una cosa. Yo dije antes, a lo mejor me pongo más conservador y achico el nivel de significación. ¿Qué pasa si yo este valor crítico lo corro y achico el alfa? ¿No? Si yo el valor crítico en vez de ser lo pongo por acá, el área roja se me achica. ¿Pero qué pasa si se me achica el área roja, se me achico el nivel de significación alfa? ¿Qué se agranda? Aumento beta. Exactamente, se agranda el error de tipo 2, se agranda el beta y disminuye la potencia. Entonces, y viceversa, ¿qué pasa si yo digo, no, quiero un error de tipo 2 pequeño? ¿Qué hago? Aumento el alfa, ¿no? Si aumento el alfa, el valor crítico lo corro para acá, el área roja se me va a agrandar. ¿Y qué pasa si se agranda el área roja? Se achica el área verde, el área violeta, se achica el error de tipo 2. O sea que, si yo bajo mucho el alfa, se me aumenta el beta. Si aumento el alfa, se achica el beta. O sea que el alfa y beta están ahí como en un sub y baja. Si uno se agranda, el otro se achica. Si uno se achica, el otro se agranda. Por eso el alfa se lo fija más o menos 5%. Salvo que, como vamos a ver después más adelante, a mí me interese achicar el error de tipo 2. Me interesa achicar la probabilidad de equivocarme cuando acepto. Entonces voy a tener que agrandar el alfa. Acuérdense cuando veamos esto. Les voy a recordar esto. Por supuesto que si yo corro el mu1 hacia la derecha, toda esta curva la corro a la derecha, con este mismo valor crítico, el error de tipo 2 se me va a achicar, porque todo esto se corre a la derecha y se agranda la potencia. Pero si yo fijo un mu1, todo va a quedar en función de cómo serán el alfa y el beta, ¿no? Uno se agranda, el otro se achica. A ver si se les ocurre una cosa. Hay que pensar un poco acá. ¿Hay alguna forma en que yo pueda achicar los dos errores y agrandar la potencia sin correr el valor crítico de acá? ¿Cómo podría yo achicar el error de tipo 1, achicar el error de tipo 2 y agrandar la potencia? Sería el test, el recontra ideal. Bajar los dos errores y aumentar la potencia. ¿Se les ocurre alguna manera de que sin tocar este valor crítico yo pudiera achicar los dos y aumentar la potencia? ¿Qué tendría que pasar? A ver. Cambiar ¿Noelia? los valores de mu sub 1 y de mu sub 0. No, sin correr mu sub 0, sin correr mu sub 1, sin correr el valor crítico. ¿Cómo se achicarían este error y se agrandaría la potencia? ¿Qué tendría que pasar con las curvas? ¿Cómo tendrían que ser las funciones de densidad? Para que se achicaran las colas, se agrandara la potencia con estos mismos tres valores fijados, ¿no? El 15, el valor crítico y este fijado lo fijo. ¿Cómo podría ser para que los errores bajaran? Para que se achicaran las colas. ¿De qué depende la forma de la curva? ¿Se acuerdan? Muy bien, achicando la desviación. Ojo, pensemos un poco más. Dice Maite, achicando la desviación puede querer decir dos cosas. Achicando la sigma o sigma cuadrado, eso no lo puedo tocar, ¿no? Porque depende de la variable que estoy midiendo. ¿Cómo podrían achicar la desviación sin tocar la varianza o el desvío?
¿Qué tendrían que aumentar? ¿Cómo se hacen más empinadas las curvas? ¿Qué tendrían que aumentar? ¿Cómo era la varianza de la media? Sigma cuadrado sobre n. Entonces, ¿cómo logran menor varianza? N, exacto, Oriana, aumentando el n. Si yo aumento el n, sigma cuadrado sobre n con un n más grande se hace menor varianza. ¿Se acuerdan lo que pasaba cuando las varianzas se hacían menores? Las curvas se empinaban. Entonces piensen, no tengo la suficiente manejo del software para hacer una simulación, pero ustedes imagínense que yo aumento el n, esta curva se hace más angosta, esta curva se hace más angosta. Si esta curva se hace más angosta, esto baja y se agranda la potencia. O sea, que si las curvas se hacen más empinadas porque baja la varianza, al aumentar el n, entonces es el mejor test que puedo hacer. Un test va a ser lo más perfecto cuando yo pueda aumentar el tamaño de la muestra para que las curvas se hagan más empinadas y los errores se empequeñezcan y aumente la potencia. Exactamente. Bueno. ¿Qué hora es? Tenemos tiempo, ¿no? ¿Sí? ¿Todavía? A ver. Sí, tenemos media hora todavía. Bueno. Hasta ahora todo muy lindo porque yo suponía que la varianza era conocida, sigma era conocida, pero acuérdense que si yo conozco la media, la mu, más difícilmente también puedo hacer conocer la varianza. Entonces el caso más real, en la vida real, es que sigma también sea desconocida. Me adelanté en ponerles el título, pero si yo les hubiera puesto esto, ustedes automáticamente les hubiera sonado que cuando hicimos, ¿se acuerdan el intervalo de confianza con sigma conocida? Usamos Z alfa sobre 2. Pero cuando hicimos el intervalo de confianza, cuando no conocíamos sigma, no usamos Z alfa sobre 2, usamos un valor de la T. Entonces, cuando sigma es desconocida, tendremos que mudarnos de la Gauss a la T de Student. Acuérdense que X barra, si X es normal mu sigma, X barra es normal mu sigma sobre la raíz de n. Lo que creo que vemos siempre. Y que si yo, bueno, si sigma es desconocida hay que estimarla, ¿no? Entonces, si yo no conozco esta sigma, sabemos que sigma sombrero es el S. Y sí sabíamos que si yo estandarizaba este X barra como X barra menos mu sobre sigma sobre raíz de n, era una normal 0,1. Pero si yo hacía X barra menos mu sobre S sobre la raíz de n, eso era una T con n menos 1 grados de libertad. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos cuando vimos intervalo de confianza para mu con sigma desconocida. Entonces, si nuestra hipótesis nula es muy igual a mu sub 0, van a cambiar muy pocas cosas. Porque ahora lo único que va a cambiar es que a X barra le voy a restar mu sub 0, pero la voy a dividir por un error estándar estimado. Entonces, como esto era una T con n menos 1 grados de libertad, esto será una T con n menos 1 grados de libertad bajo H0 si yo a esta X barra le estoy restando el mu de la hipótesis nula. Entonces, va a cambiar esto. Ahora el estadístico no lo voy a llamar Z, lo voy a llamar T, nada más. Y va a tener una distribución Tn-1 bajo H0. Entonces ahora, voy rápido, porque ahora lo único que tenemos que hacer es cambiar Gauss por Student. Entonces fíjense, ¿cómo va a ser un test de cola derecha? Si la hipótesis nula es muy igual a mu sub 0, la alternativa es mu mayor que mu sub 0. ¿Por qué puse una T con 24 grados de libertad? Porque el tamaño de muestra era 25, ¿se acuerdan? Lo vamos a resolver para 25. Bueno, 25 menos 1 es 24. Y si hago un test de cola derecha con 5% en la cola derecha, este es un test donde en la zona de rechazo serán los valores de este estadístico T que sean mayores o iguales que T alfa n-1. Acuérdense, si yo pongo solo la T con los grados de libertad, es el nombre de la distribución. Si le pongo además en el subíndice un alfa, estoy indicando un punto que deja a su derecha, en este caso un área alfa. Nosotros habíamos usado el T alfa sobre 2 n-1, porque habíamos hecho un intervalo de confianza con alfa sobre 2 en cada cola, alfa en el área total y en el medio 1 menos alfa. Pero ahora, si quiero un test de cola derecha, todo el alfa lo quiero a la derecha. Entonces el valor crítico se llamará T alfa por este alfa y n-1 por los grados de libertad. Entonces un test de cola derecha, el valor crítico será este. ¿Cómo será un test de cola izquierda? Lo mismo, pero del otro lado, porque la T tiene esperanza 0. O sea que voy a tener un T menor que menos Z alfa. Perdón, que menos T alfa n-1. Entonces,
Si es un t es muy igual a mu sub 0 contra mu menor que mu sub 0, si el n fuera 25, los grados de libertad son 24, y ahora el 5% lo tengo en la cola izquierda. O sea que mi zona de rechazo serán todos los t de estos que caigan a la izquierda de menos t alfa n menos 1. ¿Y qué pasa si quiero un test de 2 colas? Voy a tener una alternativa mu distinta de mu sub 0. Y entonces voy a tener un alfa repartido entre 2 colas. Entonces, de nuevo tengo una T con 24 grados de libertad, 5% en la suma de las 2 colas, y entonces rechazaré cuando el T me caiga a la derecha de este valor, o sea, en valor absoluto sea mayor o igual que este puntito que se llamará T alfa sobre 2n-1, porque acá tengo un área alfa sobre 2, o T menor que menos T alfa sobre 2n-1, que eso implica que la T tenga un valor absoluto mayor o igual que este puntito que se llama T alfa sobre 2n-1. ¿Está bien? Desde cola derecha, cola izquierda y 2 colas. Vamos a resolver el mismo problema de la aspirina, pero si la varianza poblacional no se conociera. Entonces, la variable tiempo en que tarda en calmar el dolor de cabeza tiene una distribución normal mu sigma, las mismas hipótesis, porque el problema no cambió. Ahora lo único que cambió es que en vez de tener sigma lo reemplazo por un S. Entonces ahora el estadístico se llama T, x barra menos este mu sub 0 sobre S sobre la raíz de n, tiene distribución T con n menos 1 grados de libertad bajo H0, porque le resto mu sub 0, y la zona de rechazo T tal que T sea mayor o igual que T alfa n menos 1, T es de cola derecha. Y hasta acá de nuevo es la regla de decisión. Ahora, ¿cómo lo desencadeno? Con los datos. N25, x barra supongamos que me dio el mismo 17. Ahora, en vez de sigma igual a 6, es un S igual a 6. ¿Está bien? El S, estimador de sigma, me dio 6. Luego, con los mismos números, para que veamos una particularidad. El alfa igual 5%. ¿Se acuerdan el valor crítico de la Z alfa? Z005 era 1,645. Acuérdense que la T tenía colas más levantadas que la Z. Entonces, el valor crítico de 1,645 se corrió a 1,711. ¿Se acuerdan que cuanto mayor eran los grados de libertad, más se acercaba el valor de la T al valor de la Z? Bueno, todavía estamos bastante lejos y este valor te queda más grande todavía que el 1,645. El estadístico, por supuesto, nos dio lo mismo y lo hicimos con los mismos números, solo que a este 6, en vez de ser sigma, es el S. Pero nos dio igual. Y fíjense ahora, este estadístico no es mayor que 1,711. Y ahora, si yo no conociera sigma, con los mismos números no puedo rechazar H0. El test T tiene menor potencia que el test Z. O sea que yo, digamos que como que pago un precio por no conocer la desviación estándar de la población. Y al estimarla con los datos de la muestra, estaba tan en el límite que ahora no puedo rechazar H0. Si sigma hubiese sido conocido, sí rechazaba la hipótesis nula. Pero ahora mi valor crítico se me corrió hacia la derecha porque la T tiene colas más levantadas. No se puede afirmar que la aspirina tarda más de 15 minutos en calmar el dolor de cabeza. Se comete error de tipo 2. El laboratorio no hará juicio. Porque además, que no puedo rechazar, no sé cuál es la probabilidad de equivocarme. Entonces, no puedo afirmar, por eso uno no dice que la aspirina tarda menos de 15 minutos en calmar el dolor de cabeza. No digo que mu es menor que 15. Digo que no puedo afirmar la alternativa. ¿Está bien? Como yo no puedo dosar la probabilidad de error, no puedo decir mu es igual a 15 con probabilidad de error beta, porque no sé cuánto vale beta. Pero sí sé que no me permite afirmar que mu sea mayor que 15. O sea, no me juego diciendo que acepto, me juego diciendo que no puedo rechazar. Por eso el acepto lo pusimos siempre entre comillas. Entonces, no puedo afirmar que mu sea mayor que 15. ¿Está bien? Entonces, no voy a hacer juicio. Relación entre intervalo de confianza y test de hipótesis. Ustedes tienen una diapositiva interesante, que yo no la comenté, pero la tienen en el PDF, para ver que los errores alfa y beta no son lo mismo. Ustedes tienen una situación donde es un juicio. No es un tema estadístico, sino que es un tema jurídico. Entonces, el error, me olvidé de comentarlo antes, pero... bueno,
No, no se los comento, los dejo para que lo lean. Si tienen algún problema, pues no lo tengo abierto el PDF. Ustedes tenían, ¿se acuerdan cuando uno tenía que decidir en función de los dos posibles errores de decisión? Entonces usted era el juez, decía, ¿cuáles son los errores posibles que puedo cometer en mi decisión yo juez? Declararlo culpable si es inocente o declararlo inocente si es culpable. Entonces los dos errores no son lo mismo. Después ahí ustedes fíjense cómo se llega a las hipótesis. Pero ¿cuál es el error que el juez tiene que controlar ahí en un juicio? ¿Cuál tiene que ser alfa para un juez? ¿Decidir que es inocente si es culpable o decidir que es culpable si es inocente? ¿Cuál tiene que minimizar tanto como sea posible? ¿Y basado en qué? ¿Cuál es la premisa en todo juicio? Toda persona, que dice la ley, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces el juez, ¿cuál es el error más grave que puede cometer? Declarar culpable a una persona que es inocente. Entonces el juez, el alfa para el juez, el error de tipo 1 tiene que ser decidir que es culpable si en realidad es inocente. Entonces los dejo para que miren esas diapositivas para ver cómo se llegaría a la hipótesis nula. Por eso cuando el juez toma una decisión en un juicio, si es culpable, encontró todas las pruebas para decidir que es culpable. Pero si es inocente, ¿qué dice? No dice es inocente, dice se declara libre por falta de pruebas. O sea, ese sería el error de tipo 2 en el juicio. No se decide que es inocente, sino dice no se puede probar que es culpable, por eso se lo deja libre por falta de pruebas. Miren esas diapositivas, van a ver las hipótesis. Bueno, creo que es lo último que vamos a ver hoy, es relación entre intervalo de confianza y test de hipótesis. ¿Es cierto? ¿Están relacionados? Supónganse, vamos a hacer el caso, supónganse que estamos en el caso de, a ver, no sé si lo resolvimos, acá este ejemplo. Supónganse que yo estoy, el problema que planteamos la otra vez. Quiero, ¿se acuerdan cuando hicimos un intervalo de confianza para el peso al nacer de un niño? Supónganse que el intervalo de confianza me dio entre 2,4 kilos y 2,6 kilogramos. Si yo les digo que tengan que decidir si mu puede valer 2,5, y el intervalo de confianza me dio entre 2,4 y 2,6, ¿ustedes qué dirían? Si el 2,5 entró en el intervalo, ¿rechazarían o no rechazarían? Siendo que el intervalo de confianza incluye el parámetro con un 95% de confianza. ¿Pueden decir que el parámetro es 2,5 si el intervalo va de 2,4 a 2,6? Bueno, a lo mejor les parece demasiado abstracto. Vamos a hacerlo sobre un ejemplo en particular. Vamos a pensar, a ver. Está entre esos valores, sí. Si el valor que ustedes piensan que es poblacional está entre los valores, ¿decidirían que mu puede valer 2,5 si el 2,5 está incluido en el intervalo de confianza? No se animarían a rechazarlo, ¿no? Vamos a probarlo mediante fórmulas. Supongamos que la X es normal mu sigma. Supongamos que sigma es conocida. Y planteamos un test de hipótesis en este sentido. Mu igual a mu sub 0 contra mu distinto de mu sub 0. Si X es normal mu sigma, Z es X barra menos mu 0 sobre sigma sobre raíz de n, ¿no? Porque X barra es normal mu sigma sobre la raíz de n. ¿Cómo estandarizo la media? Restándole mu sub 0 y dividiéndolo por sigma sobre la raíz de n. Este era el estadístico de prueba bajo la hipótesis nula, ¿no? El Z y su distribución bajo la hipótesis nula. ¿Se acuerdan la zona de rechazo? Si yo tenía un test muy igual a mu sub 0 contra mu distinto de mu sub 0, y el estadístico de prueba es X barra menos mu 0 sobre sigma sobre la raíz de n, normal 0,1 bajo H0, porque sigma es conocida, la zona de rechazo era los valores de Z tal que en valor absoluto Z fuera mayor o igual que Z alfa sobre 2, ¿no? Un test de dos colas. ¿Cuál sería la zona de aceptación? Si Z está entre menos Z alfa sobre 2 y Z alfa sobre 2. ¿Sí? Si el valor absoluto es mayor, rechazo. Esto es si el valor absoluto es menor. Acepto la hipótesis nula.
¿Qué pasa si con este mismo modelo ustedes construyen un intervalo de confianza para mu, para esta mu desconocida? Si hacen un intervalo de confianza, ¿cómo lo van a construir? Como x barra más menos z alfa sobre 2 por sigma sobre la raíz de n. ¿Se acuerdan? Estimador más menos valor de tabla por el error estándar. ¿Qué pasa? Vamos a pensar qué pasa si mu sub 0, este mu sub 0, ¿dónde está acá? Este mu sub 0 cae dentro del intervalo de confianza. ¿Sí? Yo me planteo un test que sea mu igual a mu sub 0 contra mu distinto a mu sub 0. Si ustedes construyen intervalo y este mu sub 0 queda incluido en el intervalo de confianza, ¿rechazarían la hipótesis nula o no? Si este mu sub 0 está incluido dentro del intervalo, ¿rechazarían esta h0 o se quedarían con que mu vale mu sub 0? Piensen que el intervalo de confianza es confianza de que límite inferior y límite superior incluyan al verdadero valor de mu, y la confianza es el 95%. ¿Verdad que intuitivamente si este mu 0 cae dentro del intervalo, por intuición no rechazarían la hipótesis nula? Pero si este mu sub 0 queda fuera del intervalo, ¿la rechazarían? ¿Sí? Intuitivamente sería así, ¿no? Vamos a verificarlo con fórmula. A ver. Sí, es verdad. Sí, Oriana dice sí. Si cayera fuera de intervalo, rechazarían. Y si cae dentro del intervalo, no rechazaríamos. Vamos a mirarlo mediante las fórmulas. ¿Qué pasa si mu sub 0 está incluido en este intervalo de confianza? Mu sub 0 es mayor que el límite inferior y menor que el límite superior. Si está entre los dos, ¿no? Mu sub 0 quedó incluido en el intervalo. Este mu sub 0 quedó incluido entre los extremos de ese intervalo de confianza. ¿El límite inferior cuál es? Es x barra menos z alfa sobre 2 por sigma sobre la raíz de n. Y el límite superior es x barra más z alfa sobre 2 por sigma sobre la raíz de n. O sea, mu sub 0 queda dentro del intervalo. ¿Se acuerdan cuando dedujimos la fórmula de intervalo de confianza? ¿Qué hicimos? Al valor de z, la variable, la incluíamos entre menos z alfa sobre 2 y z alfa sobre 2. Y ese z lo fuimos desenvolviendo hasta que acá en el medio nos quedó mu. Ahora vamos a hacer el camino inverso. Vamos a dejar afuera los valores de tabla. Entonces, ¿qué hacemos? Para dejar en los extremos menos z alfa sobre 2 y z alfa sobre 2, lo primero que hay que hacer es, en los tres miembros, restar x barra. Acá se fue, acá queda menos x barra. ¿Ven que estamos haciendo el camino inverso al que hicimos antes? Ahora, ¿qué hago? Divido los tres miembros por sigma sobre la raíz de n. Acá queda dividido, acá se simplificó y acá se simplificó. Me quedó mu 0 menos x barra entre menos z alfa sobre 2 y z alfa sobre 2. Pero esto no es lo que estoy acostumbrado a ver, porque yo para ver esto, tengo que tenerlo esto al revés. X barra menos mu sub 0. Entonces, ¿qué hago? Multiplico todo por menos 1. Pero al multiplicar por menos 1, los signos se invierten, ¿no? Entonces me queda z alfa sobre 2 positivo. Acá, en vez de mu 0 menos x barra, quedó x barra menos mu 0. Y acá, en vez de z alfa, me quedó menos z alfa. Pero estos menores ahora son mayores. Y ahora reordeno. Cuando reordeno, me queda este valor entre menos z alfa sobre 2 y z alfa sobre 2. Ahora sí, con menor y menor. ¿Y esto qué es? Es lo mismo que decir, este era mi z. Era este z, ¿no? Era el z del test de hipótesis. Que z está entre menos z alfa sobre 2 y z alfa sobre 2. Pero z entre menos z alfa sobre 2 y z alfa sobre 2, ¿qué era? Era la zona de aceptación de la hipótesis nula. Si el estadístico z se encuentra entre estos valores, es la zona de aceptación de H0. Entonces, ¿se dieron cuenta? Son los mismos números. Pasamos del test de hipótesis al intervalo de confianza al test de hipótesis, con los mismos números, los mismos valores de tabla. Si el nivel de significación del test era alfa, el intervalo de confianza es 1 menos alfa. ¿Está bien? Porque el intervalo de confianza era 1 menos alfa. No lo puse en ningún lado, pero bueno. Este intervalo de confianza tiene una confianza 1 menos alfa. Entonces, fíjense, partimos de que mu sub 0 quedaba incluido en el intervalo de confianza. ¿Y a qué llegamos? A que no podía rechazar la hipótesis nula. Entonces, si uno construye un intervalo de confianza para un parámetro, y dado que plantea un test de hipótesis sobre ese parámetro, un test de hipótesis de 2 colas, si el parámetro de la hipótesis nula
cae en el intervalo de confianza, no puedo rechazar la hipótesis nula. Si este parámetro cae fuera del intervalo de confianza, rechazo la hipótesis nula. Listo. ¿Se entendió? Esto no se lo tienen que acordar de memoria, pero me pareció que era una de las pocas cosas que valía la pena demostrar para que vieran que realmente lo que uno pensaba o intuye es así. Esto es un intervalo de confianza para mu con sigma conocida, pero vale exactamente lo mismo si tienen un intervalo de confianza para mu con sigma desconocida, porque ¿qué va a pasar acá? En vez de ser z alfa sobre 2, va a ser t alfa sobre 2n-1, y en vez de ser sigma k, va a ser s. ¿Y qué pasa si yo les dijera que tengo un intervalo de confianza construido para una proporción poblacional de algún evento? ¿Está bien? Para una proporción, qué sé yo, de una binomial, por ejemplo, y les doy un intervalo de confianza entre 0, qué sé yo, 0,5 y 0,6. Y H0 dice que ese P es 0,7. Y el intervalo va de 0,5 a 0,6. 0,7 no está incluido en el intervalo. Rechazan la hipótesis nula de que P pueda valer 0,7. ¿Está bien? Para cualquier parámetro, la relación entre el test de hipótesis y el intervalo de confianza es la misma. Si el parámetro de la hipótesis nula cae en el intervalo de confianza, no se puede rechazar la hipótesis nula. Si el parámetro de la hipótesis nula queda fuera del intervalo de confianza, se rechaza la hipótesis nula. ¿Está bien? Y si el intervalo de confianza tiene coeficiente 1 menos alfa y se rechaza con un nivel de alfa. Son complementarios. El 1 menos alfa del intervalo de confianza y el alfa del test de hipótesis. Bueno. ¿Qué hora es? Y 49. ¿Quieren hacer alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta? Ejercicios no creo que hayan hecho todavía, obvio. Están con los ejercicios de intervalos de confianza, seguro, ¿no? Sí, al menos en la comisión que sigue a esta, estamos en la unidad 5 todavía. Está bien, claro. Sí, sí, están haciendo intervalos de confianza ahora. Están calculando probabilidades que involucran X barra, calculando intervalos de confianza. Perfecto. Bueno, test de hipótesis seguro empezarán la semana que viene, pero traten de, antes del teórico de la clase que viene, esto es es de la guía 6, Osvaldo. Está bien, están terminando a las 5, obviamente. Cuando empiecen test de hipótesis, seguro va a ser la semana que viene. No creo que lo empiecen hoy. Si empiezan hoy, bueno, listo, ya tuvieron el teórico, perfecto. Traten de leer de nuevo, mirar un poco el PowerPoint, el PDF del campus, para recordar un poco así los procedimientos y todo. Así para el práctico les va a resultar más fácil después. Para la semana que viene vamos a seguir con test de hipótesis y vamos a ver test para diferencia de medias, porque ahora vimos un test para una media, y después vamos a ver test para diferencia de medias, o sea, cuando vamos a comparar las medias de dos poblaciones, y vamos a ver dos casos. Si las variables son independientes y si las variables no son independientes porque son medidas en el mismo individuo. Y vamos a ver también un test para comparar varianzas de dos poblaciones normales. Esas son las tres cosas que vamos a ver la clase que viene. Así que bueno, chiquitos, nos vemos entonces el martes que viene, si Dios quiere. ¿Está bien? ¿Sí? Muchas gracias, profe. No, al contrario. Suerte, buen fin de semana, nos vemos el martes que viene.